Bueno, es un gusto dar hoy comienzo a la actividad del foro, y lo primero que quiero hacer, en nombre también de mis compañeros del cártel de comisión directiva, es agradecer a Ana Casalla, Laura Agostino, Mariela Huesca y Alejandro Montoro, que aceptaron esta invitación y están trabajando de hace unos cuantos meses, un par de meses. Está muteada. Clara, te silencié, se te muteó, me emocioné y te muteé, perdón. ¡Ay, Ya no! está, ya está. Ahí estás. Te muteaste de nuevo, ¿eh? No toques nada. Ahí. Ahí está. Sí. ¿Ahora me escuchan? Desde varios Sí, meses. perfecto. Sí. Desde varios meses me escuchan. Que estaba agradeciendo, nombré a los integrantes del foro, ¿eso no se escuchó? Sí, sí, sí. ¿Sí se escuchó? Escuchó, Bien. escuchó. ¿Sí? Bien. Entonces, que les contaba que desde varios meses antes de presentar el proyecto, cuando, de que se votara el proyecto, perdón, los invitamos a trabajar en el foro contándoles cuál era nuestra idea. Así es que hoy se pone en público parte del camino ya recorrido por la gente que está trabajando en el foro. Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias, porque no solamente aceptaron, digamos, las ideas que les fuimos proponiendo, sino que generaron un dispositivo que hoy vamos a poner en marcha. En el proyecto, cuando lo presentamos en la escuela, decíamos que las reuniones del foro para nosotros serían ocasión para desplegar los alcances de algunos aforismos, matemas y neologismos que consideramos que están profundamente comprometidos en las enseñanzas de Lacan para poder debatir sus repercusiones en la transmisión del psicoanálisis. Porque lo que sucede es que esto es como apreciar y poner en alto valor la contundente incidencia de los significantes de Lacan en la transmisión del psicoanálisis y la formación de los analistas. Entonces es de nuestro máximo interés proponer este tema para el foro. Por ejemplo, solamente como para tomar uno, ¿sí? Como es un tema como es el matema, que es un término inventado por Lacan, y es un modo, un tipo de formalización con la cual él propone tratar algunos conceptos claves a partir de un lenguaje formal, como por ejemplo es el matema de la metáfora paterna, o el de la pulsión, que conocemos como la fórmula de la pulsión, o el matema del fantasma, que conocemos como la fórmula del fantasma. Es decir, que a partir de poner en fórmulas los términos de una estructura y la relación de sus términos entre sí, Lacan intenta desempirizar funciones, reducir la proliferación imaginaria que a veces nos hace ceder en las palabras y terminamos cediendo en los hechos. Esto es una advertencia de Freud que tomamos muy en cuenta, ¿no? Porque se trata también de ajustar nuestra semántica, que es lo que amplía el horizonte de nuestra práctica. Por eso es que proponemos revisar neologismos y aforismos también que funcionen con alta incidencia, con alto voltaje en la transmisión y en la formación de los analistas, y también una ajustada semántica nos permite ampliar también, ¿sí?, el avance y el horizonte del psicoanálisis. Así es que estamos muy contentos y muy entusiasmados con esto que nos va a proponer el foro a partir del día de hoy. Les damos la bienvenida y le pasamos la palabra a quien va a coordinar hoy la actividad, ¿sí? Alejandro Montoro. Sí, Clara, así es. Bueno, adelante entonces. Bueno, fantástico. ¿Se me escucha bien? Bueno, Perfecto. ciertamente el empezar este trabajo
que ya empezó hace unos meses, es un gusto, tenemos ansiedad e inquietud, porque elaboramos mucho en alguna idea que nos acompañó, y que tiene que ver con algo de esto que decía Clara, no ceder en las palabras, pero a la vez, esto podríamos decirlo nosotros del trabajo que fuimos haciendo, el punto es que no cristalice, sino darles vida. Creo que eso es lo que estamos tratando de pensar y proponer. Por mi parte, no creo poder transmitir algo mejor que lo que se plasmó en el escrito de presentación del foro a todos los miembros de la escuela, y dado que es el primer encuentro, me tomo poquísimos minutos para retomar algunas aristas de ese texto, para retomarlo y para incluso la gente que no lo recibió pueda conocer algunas ideas fundamentales de lo que nos compromete. En principio, nos presentamos diciendo que no planteábamos ninguna novedad en relación al foro, que no éramos nada novedosos en pretender que el foro sea leído en sus efectos como tal, un foro. Digo esto porque no hay ninguna novedad, el tema es si algo de lo que podemos hacer y proponer nos lleva a ese lugar. Elegimos como epígrafe una frase de Eduardo Chillida en sus escritos, que dice: lucho con las cosas más que para conocerlas, para saber por qué no las puedo conocer. Porque nos pareció una bella forma de decir de lo imposible. Después planteamos como anhelo del foro que lo constituyan todos los miembros de la escuela. Y lo escribimos así: la chance de poner en tensión producción y circulación de saber depende de que quienes se sientan convocados a la plaza pública se consideren parte del mismo. Esto, por supuesto, que es una cosa que nos enteraremos en este tiempo de trabajo, si algo de esto sucede. Desde este lugar, por primera vez, tal vez lo hagamos más formalmente por escrito después, pero invitamos a todos los miembros que deseen participar con sus textos y sus palabras en las aperturas de la discusión y del debate futuros, que nos hagan llegar su interés para futuros encuentros. Planteamos también, tal vez en un exceso de entusiasmo, interrogar los aforismos, matemas, así lo escribimos, interrogar aforismos, matemas y neologismos al límite, a efectos de sacudir cualquier lugar de protección que el saber supuesto al otro otorgue. Así lo escribimos en el texto de presentación. Y luego, conversando entre nosotros, ubicamos que esta supuesta sacudida, un poco excesiva tal vez, no pretende que todo quede desparramado, sino que aquellos no cristalicen y cobren vida, la vida necesaria en el pasaje por el tamiz de nuestra propia experiencia. Lo escribimos de esta manera. Podría decirse que es una apuesta al saber en jaque, cuestión que hace a nuestra práctica y colabora a mantener abierta la pregunta en la escuela de qué es un analista. Tal vez el tipo de trabajo del dispositivo que planteamos pueda ser soporte, también lo escribimos así, para un decir que acepte dejar de lado el tranquilizador cobijo del saber referencial. Bueno, estas son algunas de las aristas de nuestro texto de presentación. Es lo que nos parece más importante que tenemos para decir e invitarlos. Y ahora vamos a lo más importante, que es escuchar hoy a nuestros invitados y ponernos a conversar. Así que, por orden alfabético, le doy primero la palabra a Eva Lerner. Bueno, hola queridos amigos, muchísimas gracias por estar acá, casi a fin de año. Muchas gracias a la comisión directiva, Clara, por plantear este tema tan interesante, y a
Ana Casalla, Alejandro, que me cursó la invitación, Mariela y Laura, Mariela Huescamp y Laura, bueno, por permitirme ser la primera que toma la palabra en esta actividad. El alfabeto me ayudó, pero por invitarme a tomar la palabra en esta primera reunión abierta a la comunidad de esta gestión que preside Clara. Bueno, fui invitada por Alejandro con casi las mismas palabras con que hizo la introducción, invitada a hablar 7 minutos para darle vida a estos aforismos. Los aforismos, los matemas, fueron apoyos teóricos, que a veces, citando a nuestro querido amigo que partió hace unos años, Rodríguez Ponte, se convirtieron en ladrillos con los cuales nos tiramos, con citas y con aforismos, para cerrar precisamente eso de darles vida. Así que bueno, estoy acá para plantear que el recinto de una institución en general lo que demanda es lo contrario a lo que demanda el análisis, que avanza en el no saber. Pareciera que el recinto de la institución obliga a esta ilusión de comunidad de saber, de comunidad de experiencia, de comunidad de saber hacer, sin que tengamos en cuenta los impases que cada uno de estos aforismos nos presenta. Así que voy a tratar de plantear desde ahí el que elegí, que es puesta en acto de lo real del inconsciente, que es sexual. Modifico, como escucharán, el modo como Lacan lo nombra en el seminario 11, que lo nombra realidad del inconsciente, porque si avanzamos en la obra de Lacan, la realidad del inconsciente la sitúa en el nudo Borromeo, en la apertura de cuerdas sobre lo real, la apertura de lo imaginario sobre lo real, con lo cual podemos decir que la realidad del inconsciente es, lo real del inconsciente es el fantasma. Ahora, ahí se nos plantea algunas cuestiones, porque en el aforismo que ustedes tomaban, el inconsciente está estructurado como lenguaje y se ordena en discurso, y que Ana retomaba la vez pasada en las tertulias, como que lo que se ordena es en repetición. Yo agrego, como lo leo yo, que continúa con esta lectura de Ana, y es: el ello se ordena en fantasma y a veces en acting out o pasaje al acto. O sea, se trata de escuchar el discurso y también el ello hablando, que a veces es mostrando, a veces no es en algunos pacientes, en todos, digo, porque a veces se dicen esos pacientes que no hablan de eso. De esto no se habla, digamos, es lo que está dificultado de decirse, se muestra. Y bueno, es en esta línea que pienso que los 3 aforismos están articulados. Me gusta más que el que eligieron de la pulsión como límite entre el somático y lo psíquico, la definición de pulsión de Lacan, que es el eco en el cuerpo del hecho que hubo un decir, ¿no? ¿Por qué digo? Porque pienso que es en transferencia y en la puesta en acto de lo real del inconsciente, que es sexual, que la pulsión en análisis da la vuelta por el analista y cumple su recorrido recién ahí. Por ejemplo, un señor que ganó mucho dinero, cuyo padre, que no lo había hecho, decía que el que gana mucho dinero es un estafador, y él lo ha ganado honestamente, pagaba regularmente sus sesiones presenciales. Durante la pandemia, y generalmente está afectado en su música fantasmática de la vida, en el tema de la contraprestación. O sea, todo lo que él da y lo poco que recibe y lo que lo estafan, ¿no? Y todo no es solo de dinero, sino contabiliza en afectos, en dedicación, en todo, la cuenta de cuánto da él de más y cuánto lo estafan. Es muy difícil, es solo teóricamente que sabemos lo reversible de la pulsión,
pero ¿cómo espera el analista, por ejemplo, que esto toque la transferencia para que esto de alguna manera se pueda mostrar, o interpretar, o intervenir? Y es cuando en la pandemia deja de pagar regularmente, como lo hacía presencial, y se demora llamativamente en las transferencias y es muy ordenado, contabilizado en sus gastos, etcétera, y se le empiezan a perder la cuenta de las sesiones que debe y las que debe pagar, hasta que un día se pone al día, el día de la sesión, antes de tomar la sesión, y me dice, la de hoy no te la pagué, te pagué hasta hoy, porque a todos los deudores siempre le comenta, hijos o quien fuere, por afectos o por lo que fuere, ¿lo convertimos en dólares? Él contesta eso, lo pasamos a dólares porque el dólar está aumentando tanto que ¿por qué te tengo que financiar? Entonces me dice, la de hoy no te la pagué porque te puede pasar algo, y no me la dabas, nunca me pasa que me ausento, ¿no? Si no me la dabas, entonces le digo, ¿la convertimos a dólares? Esto abre una posibilidad de empezar a ver sus estafas, ¿no? Desde lo cómico, desde la parodia del reverso pulsional. Bueno, quería entonces decir que estos aforismos están articulados, que poder hacer entrar en el análisis esto es que haya la experiencia de un decir acerca de esto que acontece en el recorrido pulsional, que abra este regreso, digamos, al lugar del otro, viniendo del analista, ¿no? En forma invertida, y que se pueda abrir camino que si no, no lo implicaba en su ser estafador, ¿no? Aunque no lo era para ganar dinero, sino en el reverso pulsional del decir del otro y del goce del otro. Acá tenemos un ejemplo que pudo entrar el significante, en cambio, alguien puede estar en una cura en la repetición, mostrando o diciendo una metáfora, me hacen trabajar como un esclavo. Trabajar como un esclavo es una metáfora de trabajar hasta reventar, ¿no? Con un fantasma de sacrificio y de sufrimiento. Y distinto es que alguien muestre en el análisis, se muestre trabajando día y noche, pidiendo cambio de horario por el trabajo, feriados y fines de semana, y no hacerse una pregunta siquiera por la pausa, hasta que la pregunta la hace en el mejor de los casos un síntoma. A veces eso se muestra sin pausa y es un goce que dice sin metáfora. Dice como hecho, por ejemplo, dice, lo único que mi padre hizo además de cornear es trabajar como un burro. Y esto, dicho en otro contexto de la cura, es el análisis, aunque trabajar como un burro también sea una metáfora, digo que está congelada esa frase en esta trabajar como un burro que hace que no se dialectiza. Entonces, es el analista el que debe conectarlo con lo que muestra el analizante, que trabaja como un burro, es decir, que ese goce del padre en él no es solo goce identificatorio, ahí muchos analistas podemos tropezar. Es sostén de un rasgo, es anudamiento sintomático que hay que cuidarse de cómo removerlo. Bueno, estos son dos ejemplos que traje de la transferencia como puesta en acto de lo real del inconsciente. No sé si ya pasé los 7 minutos o tengo un tiempito más, ¿Ale? 2 minutos. 2 minutos más. 2 minutos. Bueno. Lo otro que decía respecto a que el ello habla y se ordena en fantasma, cuando los análisis avanzan y llegamos a construir la frase del fantasma que nunca viene dicha, por ejemplo, que tenga que ver con me detienen, me esclavizan, me victimizan, me controlan, me desprecian, me desconocen, me engordan, me segregan, estoy tocando los puntos de todas las pulsiones posibles, de todos los objetos A posibles, me critican, me abandonan, me atormentan, me abusan. El viraje gramatical de pasivo a reflexivo, que es siempre masoquista, me hago esclavizar, me hago abandonar, me hago victimizar, etc., no se produce voluntariamente y es difícil de reconocer esa inflexión.
pero es en esa inflexión que anida la responsabilidad del sujeto con su goce. O sea que no podemos darle la clase del goce que tiene, sino que descubrir esta inflexión que Freud decía que la introduce el analista, el pasivo reflexivo, ¿no? Para volverse activo, es la única posibilidad que tiene alguien cuando encuentra dónde es responsable de hacerse victimizar, la única responsabilidad del sujeto con su goce. Porque en nuestro diván nadie le está pegando a ningún niño, a ese niño, ¿no? Que no soy yo, sino ese que fui y el que miraba cómo supuestamente amaban a otro más que a mí, ¿no? Y bueno, para terminar diría que en esta tarea de la puesta en acto de lo real del inconsciente, para que el analista pueda avanzar hacia lo que es el acto, que se sabrá después si lo fue, Lacan invita a situarnos como los buenos pintores trabajando las meninas, haciendo entrar al analizante en el cuadro. ¿Qué quiere decir? Que el analista ocupa el mismo lugar del cuadro sin estar activamente trabajando en él como pintor, pero sí haciendo entrar al analizante para que se vea y para que se oiga cómo es visto, cómo es dicho, cómo es mirado, cómo es mirado cuando es dicho, dicho cuando es mirado, etc. Solo ahí, visto o dicho, algo de lo escópico, de lo invocante, pasan a ser también responsabilidad del sujeto. Bueno, después, no sé si hay posibilidad de seguir. Esto es lo que traje para decirles hoy. Así como me dijeron, hablado sin orden. Bueno, Eva, gracias por haberte acogido al tiempo y haber hablado en los términos que conversamos por teléfono. Le damos la palabra a Sergio Staude. Ahí está, ahí me desmuteo. Bueno, buen día a todos. Les agradezco mucho la invitación a esta inauguración o reinauguración de este espacio, que es, creo, bastante central en nuestra práctica de escuela. La invitación me la hizo Laura, así que le agradezco a ella en particular. Bueno, yo tengo unas notas que voy a leer, creo que alcanza para el tiempo que se dispuso a hablar. Me gustó mucho la frase de Chillida, hacer de lo real, de la incomprensión, un punto de partida. Recordaba un comentario que hace Lacan en El saber del analista sobre que a veces la incomprensión podríamos tomarla como un síntoma. Algo así como aquello que se enreda, digamos, entre la docta ignorancia o la pasión de la ignorancia. Pero la propuesta del foro gira a interrogar saberes que suponemos que ya entendemos. El esfuerzo y la pretensión es recuperar lo oscuro, la sombra, en aquello que nos resultaba supuestamente diáfano. A veces este punto es lo más difícil. Por ejemplo, la acertada intuición freudiana que él llamó el malestar en la cultura, Lacan lo reformuló así: la realidad del inconsciente es la realidad sexual, y la subordinó a los tres registros simbólico, imaginario y real. Esto permitió producir una lectura de aquello justamente que no era diáfano de la sexualidad. Lo simbólico luego se subordinó a la lógica y la articulación simbólico-imaginaria a la topología. Y esto abrió caminos para indagar el goce y la posición de la mujer respecto de lo real de la sexualidad. Eva citó a Ricardo Rodríguez Ponte, yo también, porque siempre recuerdo lo que dijo: el psicoanálisis avanza interrogando su saber.
Pero es un saber, además, y este es un tema, que necesitamos como soporte de nuestra clínica. No podemos operar sin esa referencia. La clínica es, al mismo tiempo, lo que lo pone en jaque. Si nos atrincheramos solamente en ese saber, lo que aparece es la resistencia del analista. Necesitamos interrogarlo para alcanzar verdades que ignoramos y que el saber porta sin saberlo. La última frase de los temas que nos propusieron, yo soporto, advierte tanto de la necesidad de ese apoyo como el hecho de que somos nosotros soportes de ese saber. Saber que nos protege de lo traumático de la incorporación de la palabra. La palabra se hace cuerpo y ese cuerpo apalabrado crea una alianza que nunca se sutura. Siempre estamos bordeando límites, que es otro de los términos que se destacó. El inconsciente incomoda, hace trastabillar nuestras convicciones y pretensiones yoicas. Cuestiona saberes consagrados. Pero a la vez el inconsciente alivia, vela lo dramático de ese silencio inicial que la vigencia de la palabra evidencia. Ese no somos nada, una casualidad en el universo. Lacan decía en la ética del psicoanálisis, a nivel del inconsciente, el sujeto miente. Más allá del inconsciente, pero gracias a él, a sus articulaciones significantes, como inscripciones de goce, buscamos dar cuenta de la realidad de la sexualidad. Una sexualidad que es traumática, no solo, como Freud supuso, porque atenta contra la pretensión simbólica de la cultura. Lo es porque hay la no relación sexual, es decir, no hay modos de hacer de 2-1, ni entre los sexos, ni entre la palabra y el cuerpo. Aunque es necesario que haya 2, incluso 3, para advenir a esa realidad. Si el inconsciente engaña, es porque nos hace creer que es posible saber la causa de lo que deseamos. Aquello que en la clínica nos interpela viene de la insistencia pulsional, también de los cambios culturales y sociales, como por ejemplo en la actualidad el de las nuevas sexualidades. Cuestionamientos estos últimos de la sociedad que no son nuevos, pero que ponen en evidencia la alianza siempre vigente entre lo psíquico y lo somático. Ambos cuestionan saberes. ¿Qué sabemos que es la sexualidad? Es la de un cuerpo de goce al que las palabras marcan pero no agotan. ¿Cómo juegan las diferencias anatómicas, biológicas que, paradójicamente, también son escrituras? ¿La realidad del inconsciente y el de la sexualidad son equivalentes? Lo cierto es que no hay una sin la otra y eso requiere volver a explorar una y otra vez las particularidades de correspondencia. Así lo pensó Freud también. La pulsión es el concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Y eso hizo necesario interrogar la noción de límite. Por ejemplo, a entenderlo como un recurso topológico que advierte la complejidad de toda correspondencia. Ese límite está ante un borde que perfiere y diferencia, también aquello que brinda existencia, pero que produce una zona fronteriza en la que suelen ocurrir cosas, acontecimientos que pierden nitidez, una zona de turbulencias. Buscamos abrir entendimientos cuando advertimos con qué palabras y con qué articulaciones significantes o con qué figuras topológicas fueron necesarias para fijar y delimitar esa zona de turbulencia. Una zona que para colmo se desdibuja y redibuja en el tiempo. Le agrego otra pregunta. ¿Por qué esta búsqueda del enlace de la palabra y del cuerpo requiere de una puesta en acto, al modo de una puesta en escena para ser eficaz?
La labor clínica advirtió esto desde muy temprano. La transmisión también. No alcanza solo con la formulación o la transmisión de conceptos como prescribe la ciencia. Esa puesta en acto exige que necesariamente que soportar y a la vez ser soportes con nuestra presencia de la cópula entre el lenguaje y el cuerpo. Esto nos lleva a preguntarnos si esto no implica casi necesariamente una propuesta política. Un modo de hacer vigente, un modo discursivo que depende del tú, que da sostén a un particular lazo social. ¿A qué apunta nuestra práctica? Al logro de una salud mental, a un modo de técnica terapéutica, a buscar resguardo ante el malestar de la cultura o a especificar un particular lazo social. Por eso lo de la política en juego, en tanto conlleva una propuesta de subjetivación que siempre y necesariamente implica una ética. Para todo esto nos habilita el acto discursivo, en tanto palabra y escrito, como modos de no estar nunca cómodos e interrogar saberes consolidados. Muchas gracias por la escucha a todos. Bueno, Sergio, muchas gracias a vos. Y le damos la palabra a Adriana Wenger. Adriana, ¿estás por ahí? Ale. Perdón, Ale. Mientras habla Adriana, si están de acuerdo, voy a poner las frases, los aforismos y la frase de Lacan que les propusimos trabajar por si algunos no las recibieron, ¿sí? Lo ponemos compartiendo pantalla. ¿Sí? Eso, nada más, les aviso porque va a aparecer en la pantalla. Sí. Bueno, una alegría estar aquí con ustedes. Por supuesto, mi agradecimiento a todo el trabajo de la comisión directiva en esta nueva gestión y a los colegas que están trabajando en el foro tan entusiastamente. Ana Casalla me hizo la invitación. Bueno, Ana me dijo, un disparador, Adriana. 7 minutos, 10 minutos. Bueno, iremos viendo, digamos. Bueno, sí, aquí tengo en la mitad de la pantalla los aforismos. Me gustaría después recuperar y verlos a todos, porque es decir, se ha reducido las fotos de los participantes. Bueno. ¿Qué es un aforismo? Son sentencias breves, frases que intentan transmitir un principio de forma concisa. Es esa precisión lo que realza el texto. Entiendo que el psicoanálisis se emparenta con el escrito. Refiere a un tiempo de enseñanza, condensa, transmite en forma fulgurante y también oculta en relación a que todo no se puede decir. Me gustó como lo define en literatura Leonid Sukhorukov. Un aforismo es una novela de una línea. Es una extracción que ilumina un concepto y de alguna manera lo lleva a un límite. El límite donde el concepto toca lo que no logra aprender. Bueno, los aforismos propuestos guardan una relación entre sí, digamos que se van encabalgando, también lo decía los colegas que me antecedieron, y digamos, una la manera, me representó a mí, de carteles luminosos que hacen transmisión, balizan la práctica analítica y nos interrogan. Dos puntales del descubrimiento freudiano, pulsión e inconsciente. El concepto de pulsión quizás uno de los más revulsivos en el pensamiento de Freud. Ya no hay objeto definido, es lo más variable, con todo lo que conlleva que no hay una progresión hacia una organización genital. La pulsión es parcial y es pulsión de muerte, la sexualidad infantil es perversa y polimorfa, es decir, que trastoca un mundo.
De allí lo subversivo del descubrimiento freudiano. Pulsión va junto a inconsciente, ya que ese concepto límite tiene una representación en lo psíquico a través del representans, las Vorstellung representans. El inconsciente, como está en el aforismo, ¿no es cierto?, que eligieron, está estructurado como un lenguaje, excluye cualquier referencia a las profundidades del psiquismo que habría que sacar a la luz. Se produce en transferencia. Tiene una estructura pulsátil, lo óntico del griego ontos, lo que es. Lo óntico en la función del inconsciente es la hendidura por la que algo por un instante sale a la luz y después se cierra. El sujeto es efecto del significante, sujeto que queda representado en el intervalo, en esa síncopa, su relación al objeto A. Y lo que enlaza, ¿no es cierto?, la realidad del inconsciente es sexual. Entonces, vamos a la transferencia, que es el medio en el cual se produce la marcha de un análisis. Tramas que se arman en repetición. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente que es sexual. Pone en juego la temporalidad y el acto en sus variantes. Está el acto analítico, está el acting out, el pasaje al acto, la puesta en acto en la transferencia. En el horizonte del acto está lo real. La temporalidad del inconsciente es apertura y cierre. El analista, lo voy a decir metafóricamente, pone el tablero de ajedrez y manifiesta su deseo decidido de jugar. El analizante acepta la partida. De consultante pasa a ser analizante y en ese momento instituye al analista como tal. Si algo acontece que instala la pregunta, un real que insiste, una pregunta que concierne al sujeto, un síntoma que entra en el encuentro entre el analizante y el analista. El analista se oferta cuando dice hable, todo lo que se le ocurra que algo querrá decir. Hable, largue significantes, no piense. Estaré tal día, a tal hora, para usted. Hay que desenrollar el ovillo, un ovillo que tiene nudos. Puede parecerle inconveniente, dígalo igual. Hay transferencia cuando se constituye el sujeto supuesto saber y aquel a quien le supongo el saber lo amo. La transferencia es amor y es amor auténtico. Pero hay un lugar de abstinencia, un lugar vacío en la cama analítica. Se empieza a rizar el rizo en la vuelta de la demanda, que es demanda de amor, hasta que se produce un cierre. Una modalidad es que cesen las asociaciones. Lacan utiliza el ejemplo, imperfecto, pero ejemplo al fin, del bolillero donde se atasca la bolilla y no salen otras. Hay que decir que las bolillas no son todas iguales. Alguna está imantada, cargada de goce pulsional. Esa bolilla imantada es del orden del objeto, opera como un tapón. Esa detección, momento de cierre del inconsciente, es lo que llamamos transferencia en el sentido más preciso, en la línea que el aforismo nos convoca, o entiendo yo que nos convoca a hablar. ¿Por qué hay detención del inconsciente? ¿Por qué hay agujero? La hendidura por la cual el lenguaje entró en lo real, algo de eso se pone en juego allí. Lo que no se puede significantizar se muestra, toma la forma de la mostración. Bueno, Eva daba otra manera muy interesante de una frase congelada, ¿no? Parece que todo eso se va a discutir en el intercambio. El goce, el objeto que sabemos que se arma entre el sujeto y el otro, enrarece ese momento del análisis, crucial. Porque allí se habrán de definir la conducción de la cura, si va en la línea del inconsciente, en tanto producción de ese uno y el objeto que pierde goce para jugar como objeto causa,
o de la identificación al ideal del yo, es clausura, donde se sostiene una forma de goce, se sostiene al otro completándola. Aquí se resuelve si la repetición hará una vuelta vana, donde el objeto quede velado, sosteniendo la identificación, que puede estar, por ejemplo, en la constitución del síntoma, o que completa al otro para ser gozado fantasmáticamente, o si hay caída del objeto, también cae el analista, hay pérdida de goce y se va rizando el rizo. La doble vuelta, al menos 2 vueltas tiene la repetición, esta constitución del sujeto. Es el analista el que sostiene la escena del análisis y va recibiendo un quantum de goce del cual no está noticiado. Puede tener alguna impresión al respecto, pero no sabe qué ropaje porta, con qué ropaje lo viste el analizante. ¿Cómo es la hechura del traje fantasmático? O lo del prêt-à-porter del fantasma, que lo toma también al analista. Cuando el goce se muestra, no tanto a nivel de los significantes, está en juego el objeto en la escena. Puede producirse un actinal, por ejemplo. Hay un enrarecimiento de la escena analítica. Si el analista no logra correrse, queda en una suerte de complicidad con el analizante. Si se sustrae, si se corre de ese lugar al cual el analizante lo convoca y que estuvo sosteniendo sin saber, pierde, bueno, si se sustrae, pierde consistencia ese otro gozador, es decir, al menos el analista no lo encarna. Le quita consistencia a ese otro gozador. La cuestión es que el analista no convalide el goce, haga un vacío para que pueda haber otra puesta, un cambio de vía, y se produzca la metáfora del amor del banquete, el pasaje de amado amante. La dificultad que se nos presenta es que ese punto crucial donde se dirimen o se dividen las aguas es condición para la eficacia de la operatoria analítica. Daría la impresión que sí. ¿Qué formas puede adoptar ese momento de cierre del inconsciente? Ese filo en el cual queda emplazado el analista conlleva un riesgo que es el de no estar a la altura del acto. Cuenta con la función deseo del analista. Y quizás, digo, también la interlocución con otros analistas, como es la práctica de escuela, como es esta charla en el foro. Tengo una reflexión en relación al último aforismo, yo soporto el inconsciente. No sé si hay tiempo, si no, bueno, puede salir en la charla. No sé cómo estoy con el tiempo, Alejandro. Mira, estamos en el tiempo, Adriana. Está bien, quedamos aquí. Mantenela porque estaría interesante sí, que surja. ¿Sí? Seguramente. Bueno, gracias. Bueno, fenómeno, muchas gracias. No dije al principio que también agradecíamos desde el foro especialmente a los 3 colegas porque fue todo muy rápido, la primera presentación. Entonces tuvieron que también aceptar eso, así que les queremos agradecer especialmente a los 3. Ahora yo les voy a agradecer a ustedes que sean piadosos con el coordinador, porque no sé cómo va a funcionar el tema de las manitos y la escritura, ¿sí? Si a alguno no le funciona y quiere anotarse en el chat, no lo ponga junto con algún comentario, porque se me va a perder. Pongan simplemente quiero participar, si es que no funciona la manito. Y tampoco sé si las manitos me aparecen en algún lugar, si no tengo que andar recorriendo las pantallas. No lo sé. No, te aparecen en participantes, Alejandro. Tocas participantes y aparecen. En participantes me aparece. Perfecto. Sí. Y voy a hacer lo que Rodríguez pueda. pidió hablar. Piedad con... Sí, Mabel la tengo anotada. Por ahora, Mabel Rodríguez la tengo anotada en el chat. El resto está abierto a conversar, opinar, comentar y, en todo caso, hacernos preguntas entre nosotros. Después está Viviana San Martín, Ale Rodrigo y Silvia Weinstein.
¿Dónde están? No las veo. Tiene sus manitos levantadas. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Yo te voy ayudando, Ale. Va a Bueno, funcionar. bueno. Entonces, a ver, voy anotando, tal vez no sea justo con el orden, pero voy viendo las manitos. Voy a mirar de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, comenzamos con Mabel, que estaba anotada en el chat desde hace más o menos 1 hora y media. Tenés la palabra, Mabel. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, en principio felicitarlos, me encantó la actividad y me encantaron las 3 ponencias y el dispositivo como está armado y las palabras de Clara. La verdad que me encantó la actividad hasta acá. Bueno, ahora, y los felicito a los 3 expositores. Le quiero hacer una pregunta a Eva, por eso me anoté hace 1 hora y media, como dice Alejandro, porque Eva habló, contó una pequeña viñeta clínica, y dijo esto de que el padre le había dicho al analizante de ella, no, que el sujeto decía que el padre había trabajado como un burro. Y Eva dice, ese goce del padre está en él, es sostén de un rasgo identificatorio, hay que tener mucho cuidado cómo intervenir. Bueno, quería, si podía ampliar un poco, esto de hay que tener mucho cuidado en cómo intervenir y por qué lo dice esto de hay que tener mucho cuidado en intervenir. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, 2 cositas. Primero también les voy a agradecer, como fue lo de Mabel recién, cierta brevedad para que podamos conversar, y aparte les recuerdo y les reitero, pueden por ahí eventualmente hacer una pregunta a los expositores o al éter, que es una conversación entre nosotros, ¿sí? Bárbaro. Alejandra Rodrigo tengo anotada. No, Viviana San Martín, perdón. Viviana San Martín. Hola, ahí está, ahí me desmuteé, ya está. Ah. Hola, bueno, hola a todos, muchas gracias por el espacio, por cómo lo plantearon y a los que participan y los que lo están proponiendo. Yo quería, me resultó interesante las 3 exposiciones, la de Adriana se me cortó un poco por un llamado, pero me había quedado con una cuestión en relación al planteo que hizo Eva, me resultó interesante en esto de romper un poco las frases hechas, porque vos planteabas la responsabilidad del sujeto respecto de su goce, ¿no? Y me parece que ahí como hay una tensión con lo primero que planteaba Lacan en intervención sobre la transferencia, que planteaba la implicancia del sujeto, ¿no? Que estaba como más ligado, bueno, esa cosa, la transmisión tan repetida de que el sujeto se diga qué tiene que ver con eso de lo que se queja, ¿no? Me parece que vos ahí estás marcando una diferencia, una complejidad mayor, obviamente, tomando en cuenta todos los desarrollos posteriores de Lacan, pero me parece que ahí vos, para discutir, me parecía interesante que en la responsabilidad del sujeto respecto de su goce, decías, bueno, el eco en el cuerpo del hecho de que hubo un decir, como diciendo, bueno, puede haberlo habido al decir o no. Y si no entendí mal, como que ahí es distinta la cuestión de la responsabilidad, por lo menos de cómo tocar la responsabilidad del sujeto con su propio goce, ¿no? Esto que decías, bueno, hay goces que van al fantasma, goces que van al acting. Me parece que habría ahí una articulación interesante con esa vieja implicancia del sujeto. No sé si lo pensaste así, Eva. Bueno, Ale Rodrigo. Sí, bueno, voy a seguir en la misma línea. Les agradezco realmente las presentaciones y el espacio al foro porque tiene una invitación y una convocatoria a que nos pongamos a trabajar muy, muy productiva desde el primer momento que lo plantearon. Entonces, yo voy a tomar un poco lo que dijo Mabel, la línea que trae un poco Vivi, y se me ocurrió articularlo con algo que dijo Adriana Wenger. Que él tome, bueno, primero Eva, quiero agradecerte la diferencia entre real y realidad, que es un asunto crucial de esa primera frase del seminario 11, que después estábamos con colegas trabajando anoche,
Lacan la precisa muy puntualmente en el seminario 22, ¿no? La diferencia entre real y realidad. Entonces, tomar la puesta en acto de lo real del inconsciente, ya ahí produce un viraje en cómo pensamos la transferencia, en cómo la pensamos. Entonces, la cuestión es eso que hay que tener cuidado, que decía Mabel, ¿no? Ese rasgo del padre, y que vos articulabas con lo que puede tener que ver en su relación con el A, ¿no? El A tomado como plus de gozar. Lo podríamos pensar, si hay que tener cuidado en relación a uno de los nombres del padre, como que eso puede ser algo, ¿no? Como ligado directamente a algo de la estructura misma, o lo podemos pensar también de la estructura en la línea de lo que traía Adriana, el ideal, ¿no? En este caso, gozar como gozaba el padre de ser un esclavo como un burro. Y ahí, en ese punto, ¿no? El analista recibe eso en la transferencia, el paciente gozando como un esclavo en ese lugar en el que trabaja, digamos, en la transferencia. Digo, porque me parece que si hay que ir con cuidado, pensemos si eso no estabiliza la estructura. Bueno, nada más que eso. Bueno, gracias, Ale. Como la idea era una especie de conversación, hubo dos personas que comentaron algo en relación al trabajo de Eva. Si vos querés hacer algún comentario, Eva, ahora te metés y seguimos charlando. Estás muteada. Estás muteada, Eva. Estás muteada. Y te agradecía que me dieras la palabra, porque tal vez al ser la primera y por la prisa que tuve en respetar los minutos, hablé un poco rápido. Le contesto a Mabel, pero retomo después con Viviana y con Alejandra, que plantean algo lo mismo. Yo lo que dije es que no era un rasgo identificatorio, sino algo que estaba anudando como nombre del padre, el trabajo como burro, ¿no? Bueno, es una paciente mujer, pero había querido cambiarle el sexo para bueno. El cuidado de respecto a intervenir es que cada vez que yo intervenía para señalar su trabajo como burra, viendo ella ya pescado su responsabilidad en el goce, en que nadie la esclaviza, sino que se esclaviza, ¿no? Sin embargo no podía soltarlo, cada vez que iba a avanzar en dejar el trabajo, tenía un sueño que se desbarrancaba. Cada vez se desbarrancaba de una montaña más petiza, pero siempre soñaba que se desbarrancaba de una montaña cada vez que iba a dar el paso. El camino fue interrogar la función del padre en su anudamiento, que no se pudo interrogar donde no anudó, pero se pudo interrogar desplazadamente en su exmarido, en la pareja que eligió, o sea, el lugar de un padre. Mientras interrogábamos el lugar de un padre, resulta que empezó a planear cambiar de trabajo, no mientras mirábamos el síntoma de frente. Acá me engancho con la pregunta para terminar esto, no sé si le respondí también a Alejandra, y con esto, ¿no? Te respondí. Y a Vivi, cuando no hubo, porque el eco en el cuerpo del hecho que hubo un decir, es la definición de pulsión que a mí me gusta, que es la última de Lacan. Que no se anude a la égida fálica, como puede pasar en la psicosis, no quiere decir que la neurosis no esté anudada a la égida fálica, aunque no esté terminado su recorrido. O sea que es en transferencia que se hace ese recorrido. Haya sido dicho o no haya sido, hay modos y prosapia del decir, pero si hay pulsión es que algo de eso fue pasado del otro, como el peine en el afiche que mostró el foro, que metió el peine, la escultura de Chillida en la roca de la playa. O sea, hay algo del otro que marcó y penetró el cuerpo, aunque sea estático, y que está. La cuestión será cómo hacerlo hablar. Bueno, no sé si te respondí, Vivi. Bueno, gracias, Eva. Silvia Weinstein.
Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio quiero agradecer a la comisión directiva y al foro porque han retomado el espíritu de la fundación del foro. O sea que se los agradezco muchísimo, que era justamente el de cuestionar los saberes consagrados y conversar entre nosotros acerca de ese cuestionamiento. La verdad que les agradezco a los tres que presentaron respecto a, si lo hicieron de manera diferente, ¿no? A cada uno de los aforismos. Y quería relacionar algo que dijo Eva con algo que dijo Sergio. Eva, cuando vos decís, te referís al aforismo de Lacan en el seminario 11, la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, la realidad del inconsciente es sexual, pero vos decís que tu modo de pensarlo es, por ejemplo, desde el ello, ¿no? Perdón, quería decir algo más. Y el inconsciente en el análisis se ordena en discurso. Vos decís que el ello habla y se ordena en fantasma. A mí me parece que hay una diferencia entre ambas afirmaciones. No es que cada uno lo dice de un modo distinto. Y entonces lo relaciono con lo que dice Sergio respecto del límite, el límite topológico, ¿no? Al cual él se refería en relación a Lacan. Y a mí lo que me aparece es que si no hay universo de discurso, hay un límite topológico a que no todo puede decirse. Con esto quiero decir que uno puede deslizarse rápidamente hacia el sentido, pero el sentido que le da el analista, que no es lo mismo que la interpretación, que la intervención en lo real, que pensar en la cuestión de la repetición, ya que nombraste a Ana Casalla, que yo también la escuché la vez pasada. Bueno, les agradezco mucho nuevamente eso. Bueno, gracias Silvia. Adriana Baguap. Hola, bueno, muchos agradecimientos tanto a la comisión directiva como al foro. Realmente es muy interesante este espíritu del foro, de poder dialogar entre nosotros de este modo. Bueno, una preguntita. Todas las exposiciones me parecieron muy interesantes, pero quería hacerle una pregunta a Eva. Porque, bueno, cuando traes el tema este de digamos, el giro decimos, al pasivo reflexivo, ¿no? O sea, cuando el paciente, digamos, esto que tomás tanto del texto, pegan a un niño, que me parece como que hay una diferencia, porque yo también lo había pensado como Viviana, sobre el tema este de la implicación subjetiva, de la responsabilidad, pero me parece que allí se trata de otro tiempo del análisis en el fantasma de pegan a un niño, o del tema este del pasaje entre el sadismo, ¿no?, y el masoquismo, digamos, en ese segundo tiempo que describe Freud. Y además quiero agradecer al foro que hayan incluido un aforismo de Freud, porque me parece que realmente hay muchos aforismos muy interesantes, pero en ese segundo tiempo en que el paciente, el niño, se ve como un niño que su padre le está pegando, lo que describe Freud es que allí hay un goce, un goce onanista, dice él, ¿no? Un goce muy, muy intenso. Y que ahí hay un punto por eso se lo pregunto a Eva, me parece que ahí está el punto de viraje interesante, donde el sujeto advierte que en ese lugar donde sufre, porque es
acosado, porque es maltratado, porque, bueno, todo lo que describe Freud allí en esos párrafos, advierte que en ese lugar goza. Cuando el sujeto advierte o ve, creo que tiene que ver también porque es un fantasma, con la pulsión escópica, que es pegado y que allí tiene un goce, Freud dice, un goce inmenso, un goce sexual. Digo, esa es la lectura que el analista puede efectuar para producir ese viraje. Bueno, eso es, no sé, como para pensar cómo lo pensás, Eva, en ese punto donde vos mencionas esto. Y a Sergio Staude, también un comentario, porque cuando él, casi al final, ¿no?, menciona, creo que fue que menciona a qué nos lleva nuestra práctica, ¿no? Y dice a especificar un lazo social, un acto discursivo. No, yo quería saber, porque me intriga, cómo relaciona eso con una frase que hay en el seminario 24, donde Lacan dice que el psicoanálisis particularmente no es un progreso, pero que es un sesgo práctico para sentirse mejor. ¿No? Digo, sí, es, digamos, la inauguración de un discurso, podemos decir, pero bueno, ¿cómo podríamos pensarlo en relación a eso? Lacan agrega, ¿no? Para sentirse mejor, no, y eso no excluye el embrutecimiento, ¿no? Uno podría decir, si está en el discurso, y ese discurso implica esa repetición que venimos diciendo respecto de los, digamos, lugares de goce, cómo se tramita ese goce de modo de que, además de ser un discurso, haya un sesgo práctico para sentirse mejor. Bueno, eso, por ahora nada más. Gracias. Bueno, gracias, Adriana. Cristina Ochoa. Bueno, me sumo a los agradecimientos. La verdad que podamos darnos este espacio para interrogar el saber no es poca cosa, ¿no? Y en ese sentido, escuché cosas diferentes, pero se me armaban tres nudos diferentes que me interesaría seguir pensando. Uno es esta cuestión del saber, ¿no? Digo, me parece que no se trata de dejar de lado el saber, sino de interrogarlo. Y en ese sentido, decía Sergio, el psicoanálisis avanza interrogando su saber, ¿no? La contrapartida de esto sería, ¿no?, la religión tiene que ver con la no lectura. Entonces, acentuaría esto porque me parece que no es sin el saber, sino la interrogación del saber. De hecho, me parece que es lo que estamos haciendo, poniendo en cuestión todo esto. Y más aún, yo diría si el psicoanálisis mismo no son operaciones en relación al saber. El tránsito de un análisis me parece que uno podría decir que es eso, ¿no? Operaciones en relación al saber que entonces producen efectos diferentes, ¿no? La otra cuestión que se me armaba, y me gustó, es esto de poner, o a mí se me pone en serie, ¿no?, el hecho de que Freud diga, aunque lo dijeron Sergio por un lado y Eva por el otro, pero bueno, me parece que es para ponerlo en conjunción, ¿no?, el decir que el inconsciente es un concepto límite entre psíquico y somático, con el aforismo lacaniano que la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir. Pero, ¿por qué? Porque ahí se me armaba una cuestión que me parece que es a interrogar. Yo escucho también cosas diferentes, como decía Silvia, en el sentido de que me parece que de lo que estamos hablando es por un lado de inconsciente, por otro lado de pulsión, por otro lado de fantasma, y en distintos momentos pareciera que el fantasma está pensado más del lado del inconsciente o del lado de la pulsión. Yo escucho cosas diferentes. Me parece que precisamente el concepto de fantasma es todo un trabajo inmenso, un seminario, ¿no?, precisamente para ver
lo que intersecta, lo que articula, lo que no intersecta, lo que no articula entre inconsciente y ello, ¿no? Y entonces en esto, para no extenderme, digo, me parece que se recorta, también creo escuchar cosas diferentes en relación a lo real, lo que como imposible podemos poner del lado de esa pulsión muda, pulsión de muerte, ello, lo más irreductible, ¿no?, de la pulsión, y lo que es lo real respecto de lo imposible de decir, ¿no? Como nudo, digamos, o como agujero del inconsciente. Con lo cual, la verdad que es de una complejidad todo lo que se trabajó, que se arboriza, ¿no?, muchísimo, pero se los agradezco, porque nos permite esto. Bueno, gracias, Cris. Marta Garber. Perdón, Marta, una cosita. Cualquiera de los tres invitados, Adriana, Eva o Sergio, cuando quieran intervenir en el medio, me avisan o ponen lo que sea y está, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahí Eva puso la manito, perfecto. Marta Garber. Bueno, repito los agradecimientos a Comisión Directiva, a la comisión que organiza el foro, a los expositores y a todos los colegas que están participando de esta actividad. Yo pensaba mientras escuchaba un par de cuestiones. Ayer justamente, leyendo el seminario 21, Lacan dice ahí que todo acontecimiento es de decir, ¿sí? Y que lo que señala a un decir como decir verdadero es que tenga consecuencias. Esta cuestión de las consecuencias de un decir, yo las pensaba también por un lado, por el lado de las mostraciones a las que se refería Eva y también a la puesta en acto a la que se refería Sergio, ¿sí? Esta cuestión del lazo entre palabra y cuerpo que requiere de una puesta en acto. Sí tiene que ver con eso de las consecuencias, pero también con la cuestión de la repetición que permite cierta lectura. Entonces, a mí me interroga mucho esta relación entre palabra y cuerpo. No solamente por la vía de la pulsión que planteaba Eva, y acá está la cuestión de si la definición de pulsión tiene que ver con que hubo un decir o que hay un decir, y si es lo mismo que hubo o que hay, como un efecto que se continúa en el tiempo y sigue habiendo. Y los efectos y consecuencias de esta relación entre palabra y cuerpo, que me parece que se está desplegando en la articulación entre pulsión y fantasma, pero que excede esto en lo que es la experiencia analítica. Gracias. Bueno, gracias, Marta. Patricia Leyac, tienes la palabra. A ver, ahí está. Bueno, le agradezco mucho a esta comisión que haya puesto en funcionamiento el foro de este modo, y a los colegas que lo están organizando. Pero además quiero pedir disculpas porque no sé si se dieron cuenta, pero en un momento desaparecí, es que me quedé sin internet en el momento menos apropiado. Así que solamente pude escuchar entero el trabajo de Eva. Y en ese sentido quería decirte lo siguiente, Eva, a ver si vos lo pensás también así. A mí me parece, por lo menos yo lo pienso así, me sirve pensarlo así, que esta definición de pulsión del Santón, con el cuerpo del hecho de que hay un decir, me parece que dice hay un decir o un decir, bueno, yo la traslado a la transferencia, o sea, que hay un eco en el cuerpo de la transferencia del hecho de que hay un decir, hay en acto, ¿no? Es decir, que hay algún decir del sujeto que trae algún borde pulsional, digamos, ¿no? Entonces, bueno,
digamos, el asunto es cómo hacer esto que vos decís, ¿no? Cómo meter al sujeto en el cuadro. Y en ese punto a veces me ha sucedido que interpelando al sujeto en su modo de decir, pero la interpelación viene más por el lado de la enunciación que de lo que dice el analista, ahí hay un giro. Por lo menos esa es mi experiencia. Ahí hubo un giro en donde el sujeto salió de esa posición de me hacen y se pudo ubicar en su posición pulsional, digamos, ¿no? Esa figuración objetal en la que él consiste fantasmáticamente, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Y muchas gracias. En ese sentido retomo lo que dijo Marta, del decir con consecuencias, ¿no? Es decir, que hay a veces en la transferencia un decir que tiene consecuencias porque lo recepciona, no sé si la palabra está buena, el analista también, ¿no? Recepciona ese borde pulsional que hay en el decir. Bueno. Bueno, gracias Patricia. Vanessa Ferracilis. Ahí está. Bueno, gracias, gracias al foro, gracias a los expositores de hoy. Y nada, agradezco la propuesta del foro y quiero intervenir en esa línea. Me hace ilusión la propuesta del foro porque entiendo que apunta a revisar, repensar, reformular, ¿sí? El saber, coagulado a veces en aforismos. Y entonces eso me parece súper interesante y me parece que en el psicoanálisis a veces hay una dificultad, o saco la veces, hay una dificultad vinculado a sostener los aforismos, ¿sí? Aunque quizás podamos pensarlo ya de otro modo, ¿no? Por ejemplo, Eva hoy trajo la transferencia es la puesta en acto de lo real del inconsciente. A mí me gusta cómo está pensado, yo acuerdo, me parece que todos podemos acordar con eso, no lo sé, pero si acordáramos todos con eso que acaba de traer Eva, digamos, bueno, ¿por qué volvemos a la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente? No sé si se entiende lo que quiero plantear, como me parece interesante preguntarnos, no creo que sea un problema creo que es un problema del psicoanálisis, ¿no? Como volver siempre a Freud y a Lacan y a los aforismos propuestos o a las frases propuestas por Freud y Lacan, y me parece que a veces es como súper interesante, digamos, en esta vía de repensar y reinterrogar, incluir lo que podemos pensar hoy los analistas o cómo podemos reformular con Lacan mismo, ¿no? Así lo planteó Eva, ¿sí? Probablemente Lacan hoy diría lo real del inconsciente, creo. Bueno, gracias. Bueno, Vanessa, gracias. Eva, estás ahí en la lista. Bueno, sí. Gracias. Que me den la oportunidad de aclarar algunas cuestiones que son necesarias también para la conversación. Para Silvia le quería decir que es teniendo precisamente en cuenta el límite último del análisis, que es lo imposible de decirse, que me parece que a veces nos detenemos por la resistencia del analista en límites anteriores, donde no nos preguntamos o donde tenemos dificultad de preguntarnos cómo hacer entrar eso real al discurso, eso real que espera decirse, que está a la espera de escribirse, no el real último. Y ahí es donde podemos llegar por nuestra resistencia, a situar rápidamente un inanalizable, un refractario al inconsciente, uno que se analiza por acting out como que no es el paciente ideal,
qué padres que tuvo, cuando todos tuvimos el pasado glorioso, como suelo decir, ¿no? Entonces, me parece que sostener la pregunta por el límite hace a un analista que quiere conducir un análisis hasta su fin, teniendo en cuenta, obviamente, que es en la clase del 8 de febrero del 77, Lacan habla de separar lo real del sentido, y lo llama sensabido, le sensu, lo sensabido. O sea que dice que el sentido es lo que portó lo real. Isidoro a veces lo situó, siempre digo que él se olvidó, pero lo situó en donde está sentido, a prima a segunda. O sea que ahí está lo real que tenemos que extractar, que se acumula en el causa de deseo. Y lo mismo creo que para Adriana, ¿no? Quisiera contestar. Marta, gracias que me corregiste, tuve una condensación, porque es del hecho que hay un decir, estoy de acuerdo con Marta y con Patricia Leyac, pero yo condensé porque quería decir que la experiencia del análisis es la oportunidad de que haya un decir nuevo que complete eso de la pulsión que viene, y que si no pasa por el punto T de la transferencia, no va a tener el análisis y la experiencia de algo nuevo. Así que, bueno, con esto contestaba Patricia, que me encanta que te lo preguntes cómo hacerlo, porque de eso se trata. ¿Cómo hacemos para entrar al cuadro? ¿Cómo hacemos esto de que pase por el cuerpo del analista? Me decía que a Adriana, la responsabilidad del goce, me gusta que alguien llegue como analizante a eso, porque si no, educamos. Nos inerva que siga gozando y no sabemos qué hacer. Y podemos caer en el riesgo de educar, con lo cual se da un análisis con masoquismo igual que el del fantasma, porque estamos castigando al analizante por su goce, y en cambio que pesque su sufrimiento y su rédito es ir gastándolo y transmutándolo, ¿no? Bueno, a Vanessa le diría que debemos volver a Freud y Lacan porque nos sostienen las invariantes. Freud y Lacan nos sostienen las invariantes, si no se nos va a desviar el psicoanálisis. Digamos que lo cambiamos para desarrollar. Yo digo lo real del inconsciente porque mi apuesta ahora es cómo hacer con lo real que está a la espera de escribirse, o cómo hacer con lo real que tengo que hacer reinar el objeto para que se desgaste, o cómo hacerlo con lo real del goce que debo transmutar, si no el análisis lacaniano no tiene su sentido, nos quedamos en el freudiano. Pero no podemos, creo que, cambiar las invariantes freudianas y lacanianas, que son las que nos sostienen en no extraviarnos, ¿no? Hoy en día hay quienes están queriendo cambiar el matema de la sexuación, cuando el matema da para leer las nuevas sexualidades también. Bueno, no quiero ocupar más. Bien, Eva. Adriana. Un comentario respecto a lo último que estaba hablando Eva en relación a la intervención de Vanessa, ¿no? Yo pensaba lo siguiente, sí, es cierto, la transferencia puede ser definida como la puesta en acto de lo real del inconsciente, porque de hecho el concepto hacia el cual va lo inconsciente es que es un saber en lo real. Ahora, igual me parece interesante, realidad barra real, ¿no? Porque la realidad, que es fantasmática, que pone en juego la cuestión del engaño, me parece que también hace a la transferencia. Entonces, digamos, no lo reemplazaría, pero bueno, quizás realidad barra real. Me parecería, bueno, interesante plantearlo así. Respecto a, bueno, la intervención de Alejandra Rodrigo, donde le preguntaba a Eva respecto a ese fragmento de un caso donde aparecía esta frase, el padre trabaja como un burro, digamos, Eva remarcó como que era una frase no dialectizable. Y decía Ale si esto también entra en la transferencia en el sentido de cómo lo había planteado, cómo el analista es tomado en la transferencia. El tema es que no siempre es
tomado de la misma manera. Por eso está, digamos, la pregunta de cómo acontece eso en cada caso, en cada análisis. Entiendo en el relato que hace Eva que el analista estaba en un punto crucial en el sentido de dialectizar esa frase que caía sobre la paciente, porque en un punto también trabajaría como un burro, quizás no para el análisis, que sería el analista tomado ahí en ese lugar. Pero bueno, el tema es que en tanto cumplía una función de versión del nombre del padre, bueno, sabemos que no se puede prescindir del padre sin haberse servido de él. Entonces, el cuidado de cómo esto se juega en el análisis, cómo se puede dialectizar sin que se produzca un quiebre, digamos, o algo de un derrape. Entiendo que la paciente que empezó a llevar sueños debe haber sido importante, ¿no? Como que algo allí se iba dialectizando, para seguir usando el mismo término, aunque seguía quizás sosteniendo, bueno, esa figura del padre con su trabajo como un burro. Y un comentario que quiero hacer en relación al aforismo, que por ahí no se tomó como tal, pero sí se habló, porque todo el tiempo hablamos de la copulación del lenguaje con nuestro cuerpo. La frase recortada, el aforismo propuesto, yo soporto el inconsciente de la copulación del lenguaje con nuestro cuerpo, es del seminario 23, ¿no? El Sintón. Bueno, entonces decimos, el inconsciente surge de la copulación del lenguaje y el cuerpo. Ahora, lo que me hace pregunta es el yo soporto. El yo entiendo que no puede ser el moi, entonces digo, podría ser el ye, el sujeto de la enunciación. Esa frase podría ser puesta en acto sin proferirla. Podría indicar una posición subjetiva, por ejemplo, fruto de un análisis. En ese sentido está allí en juego la responsabilidad, de la cual se mencionó, por el goce, que digamos que es condición para hacer algo distinto con eso. Soportar me hace pensar en sostener, pero tiene un plus, una marcada disarmonía. Y el encuentro del lenguaje con el cuerpo es disarmónico, porque está la heterogeneidad del S1 y el objeto A, que es del orden de lo inconmensurable. El efecto es de división y habrá que hacer algo con eso, ¿no? Soportarlo y también producir, amar, buscar el lazo con otros. Bueno, eso era lo que me había suscitado ese aforismo, lo comento ahora. Bueno, fenómeno, Adriana, lo pudiste. Yo también quiero hablar en algún momento. Ah, sí, está bien, Sergio, ahora te lo doy. Dale. Fíjate de poner la manito, porque ahora voy aprendiendo. Esa la puse, no la viste. Pero la pusiste la mano. Bueno, le vamos a dar la palabra a Sergio ahora. Enseguida te la doy, Diana. Bueno, a ver, lo que pasa que, digamos, con todo lo que se va hablando, los comentarios por ahí ya se van respondiendo en la misma charla, ¿no? Yo marcaba o intenté marcar la diferencia justamente entre realidad y real de la sexualidad, en el punto en el cual a veces Lacan decía, el sujeto del inconsciente miente. Lo que pasa es que no hay ninguna manera de llegar a tocar algún punto de ese real si no es a través del inconsciente. Es decir, ahí todo el trabajo, creo, de interpretación, ¿no? Es como trabajar con lo que transmite el inconsciente, como saber, porque también es, en cierto modo, lo que hacemos es interrogar
el saber del inconsciente en el trabajo. Y eso va a caer, es decir, y eso va a dar lugar a que lo real de la sexualidad no es lo mismo que la realidad de la sexualidad. Que me parece que en cierto modo había sido la propuesta freudiana de trabajar sobre la realidad de la sexualidad. Yo lo que entendía un poco que el giro y la lectura de Lacan es justamente marcar de que más allá de esa realidad, que es fantasmática, como toda realidad, y él lo va a decir, hay un real que podemos nombrar como el ello, que existe más allá de ese saber. Por otro lado, tomando lo que me había planteado Adriana, es cierto, Lacan habla de que por ahí un objetivo del análisis es en cierto modo lograr que la gente viva mejor, ¿no? La frase que puse en el texto era más bien tratando de diferenciar lo que podía ser la práctica analítica de la psicoterapia. En ese sentido había puesto la diferencia. Ahora, en todo lo que se insiste todo el tiempo, y yo lo incluyo incluso en la transmisión del psicoanálisis, es la necesidad de esa especie de puesta en escena, que tiene que ver con la transferencia, pero me parece que también tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, pensaba, bueno, cómo se ubica o cómo ubicar, o mejor dicho, qué facilita el hecho de que el analizante se ubica en la escena del análisis. Me preguntaba si hay algo que lo posibilitaría, es que el analista, al decir lo escucho, él ya se ubicó también en la escena. Él es una especie de sujeto por venir, por así decirlo, no de sujeto por venir, lo digo mal, de presencia, que todavía no es claro cuál va a ser, porque va a ir sosteniéndose o sosteniendo a lo largo del tratamiento, digamos, las distintas figuras como representantes del objeto que el analizante va puesto, pero uno diría, él se ubica como soporte de las posibles figuras en la cual el analizante se va a dirigir para poner en juego precisamente la realidad de su inconsciente y lo real de su sexualidad. Bueno, llego hasta ahí. Bueno, fenómeno, Sergio. Diana Rodríguez. Ya que vamos a hablar de la voz, pongámosle voz a esto. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, muy refrescante la dinámica de este nuevo formato de foro. Bueno, pienso que el aforismo de los últimos tramos de la obra de Lacan, ¿no?, que ya varios mencionaron, la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Hay un decir implica que es absolutamente vigente la presencia de ese dicho, que Lacan aporta juntamente con su formulación de gozo oigo, porque jouis. Y me parece que este último tramo de la obra de Lacan, donde ya no se trata de palabra y cuerpo, sino que él agrega la potencia de la voz en relación al cuerpo, por eso dirá, bueno, para que esta pulsión opere es necesario que el cuerpo sea allí sensible, que algo allí resuene, que algo consuene, y dice más o menos así como, bueno, es obvio que el cuerpo es allí sensible. No, me parece que esta versión de la pulsión es tan ampliamente superadora y abre a ese último tramo de posibilidad de intervención que Lacan nos propone, ¿no? Porque abre todo el territorio de lo preverbal, del malentendido y de la langue, ¿no? Por eso él va a proponer desciframiento, transliteración, interpretación, va a mencionar a la poética y va a proponer ese juego
precisamente con hacer tambalear eso supuestamente oído y que es absolutamente presa del malentendido, ¿no? Producto del impacto de la voz, producto de que hablamos una lengua, ¿no? Hablamos una lengua en realidad parasitados por la lengua de otro. Bueno, ahí es como cuando él toma toda el ejemplo del injerto de la lengua china en el universo japonés, ¿no? Bueno, por eso juega ahí con la poética china. Y bueno, la idea fundamentalmente es redoblar que en este último tramo de la obra de Lacan se trata de la voz, fundamentalmente en ese tiempo regresivo del análisis que ha avanzado, se trata de la voz, ¿no? Se trata del cuerpo parlante, dice, ¿no? Y bueno, esto es lo que hace aún más difícil ese tramo, donde la transferencia suele tornarse complicada, donde soportar y hacer soporte transferencial, bueno, sabemos que es tormentoso muchas veces. Bueno, gracias Diana. Irene Di Matteo. Hola, bueno, me subo a los agradecimientos y agrego sobre todo que esta posibilidad de hablar entre nosotros aporta a lo que a mí me gusta decir, la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico entre nosotros, ¿no? Y el pensamiento crítico con la teoría, pero también entre lo que decimos y planteamos y leemos cada uno de nosotros. En ese punto quería tomar el aforismo, ¿no? Bueno, la transferencia es la puesta en acto, donde Adriana me hizo pensar cuando dijo, tomó la variante que había puesto en el aforismo Eva y dijo, pondría barra realidad real, me hizo pensar que en el seminario 22 Lacan habla de la realidad psíquica, que él la llamaría realidad operatoria. Entonces, en la operatoria de un análisis, quizá, no diría pasaje, porque no es evolutivo, hay un salto o una caída donde, si es puesta en acto, es muestra, donde se muestra y algo de lo real se pone ahí en juego, y me parece que tiene que ver con el punto de resistencia del analista, siempre y cuando el analista estemos advertidos, generalmente después, y podamos operar, porque algo se juega ahí, ahí, en la puesta en acto, donde ahí sí estaría la mostración de lo real. Y entonces le quitaríamos, pongo la pregunta letter, en la que están incluidos los expositores, por supuesto, quitarle a la resistencia del analista la cosa negativa como al acting o como al síntoma, sino que son para trabajar. Como la plancha, sin la plancha funciona porque hay resistencia, ¿no? Y un análisis también porque hay resistencia del analista, así, aunque haya otra resistencia. Bueno, eso. Bueno, gracias Irene. Clara Kruglack. Bueno, decir gracias es una redundancia, pero valga la redundancia, muchas gracias a todos. Tengo la impresión, digamos, en una lectura como que me entusiasma un montón, es que la puesta en juego de los aforismos que hoy nos invitaron a trabajar, lástima ya se fue Vanessa, pero la cuestión es que pareciera que todo el trabajo en relación a los aforismos con lo que citaron precipitó, digamos, la aparición de conceptos fundamentales, porque estamos dando vuelta a la pulsión, a la transferencia y al inconsciente. En relación a esto quiero tomar algo que me parece que tiene muchísima potencia para levantar los saberes consabidos, y es una pregunta, me gusta la frase, largar la letra, ¿no? ¿Qué entendemos por puesta en acto? ¿No?
es mostración, porque en algún momento Sergio, digamos, en un muy buen uso de la retórica, señalaba esta cuestión de la escena transferencial. Pero me parece, lo dejo como sugerencia, poder pensar que justamente entre la puesta en acto y la escena de la transferencia, la puesta en acto de la realidad barra real, voy a tomar esto, pero solo por un momento, para hacer entrar la diferencia que podemos como aprovechar de las modalidades de lo real. ¿Sí? Lo real como imposible, como contingente, ¿sí? Como necesario y como posible. Lo real, ¿sí? Como posible a la espera de que se escriba, como dice Lacan en el 24, es lo que decía Eva, y eso es lo que está, digamos, tomado en el síntoma, y espera que se escriba, digamos, el falo para hacerse, digamos, para disolver ese saber que está en el síntoma. Pero me importa mucho que pensemos que esta diferencia con respecto a la puesta en acto de lo real, que es la lectura que hizo Eva y que celebro, ¿sí? Porque es como descoagular y descristalizar, digamos, estas cuestiones cerradas de los aforismos, ese real del inconsciente, ¿sí? ¿Dónde lo situamos? Porque si lo llevamos al nudo, la realidad del inconsciente es el mito edípico, y es lo que decía Irene recién, con lo cual no está ni salvado ni superado, sino que está subsumido, ¿sí? Porque en todo caso están las 4 modalidades de lo real operando, no solamente en lo inconsciente, sino en el inconsciente, que es también una diferenciación que se podría hacer y que este trabajo de foro nos da la oportunidad de ponerlo a charlar, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería, digamos, como compartir con ustedes y el entusiasmo que me produce que el foro trabaje así, ¿no? Se imagina. Muchísimas gracias. Bueno, Javier Díaz. Bueno, también muy contento por este espacio. Nos hace pensar en un momento que es tan importante pensar qué es el inconsciente, ¿no? Darle vida a las cosas que no puedo conocer, decía al inicio, ¿no? Y pensaba en Freud, en la idea del inconsciente descriptivo, dinámico, sistemático, ¿no? Y cómo hoy podemos hablar desde la clínica, interrogar a Freud, interrogar a Lacan, para pensar el eco pulsional de las fijaciones primarias que no ingresaron a ese enjambre de significantes, ¿no? Que insisten en el real del inconsciente como un imposible de decirse, ¿no? Me encantó lo que Eva pudo aportar y qué lugar el analista ocupa en esa puesta en acto transferencial, en donde algo se pueda escribir de ese real entre el lenguaje y el cuerpo, entre lo somático y lo psíquico, ¿no? Qué interesante que es que no se trabe la bolilla, como decían por ahí, para que pueda proseguir un análisis, ¿no? Bueno, va en consonancia con lo que iban contando, ¿no? Me encantó los casos, los 3 expositores dan luz un poco al momento de la clínica actual, ¿no? Bueno, gracias Javier. Aclaro que cerramos, eventualmente ya no se anoten más si alguno quiere hablar. Está Cristina, Adriana y por supuesto Sergio y Eva si quieren decir alguna cosa más. Pero ya cerramos la llamada lista de oradores. Yo agregaría agregaría lo que decía Clara, que me encantó, agregaría lo que decía Clara, el tema del mito edípico, porque el mito edípico mismo, digamos, merece un debate entre nosotros. Suele decirse mito como si fuera solo la versión imaginaria, digamos, ¿no? Bueno, ya sabemos, la versión imaginaria, las funciones simbólicas que están en juego, lo metafórico que implica siempre el decir, que es el único modo que tenemos de decir lo imposible de decir, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, me parece que decir mito edípico también, ¿no?
nos obliga, si hablamos, digo, ¿no? A ver qué decimos cada vez o cómo lo pensamos, ¿no? ¿Es nudo o lo tomamos como una versión imaginaria? Bueno, gracias Cristina. Adriana. Sí, breve porque estamos ya en tiempo. Sí, Liliana Aguirre escribió en el chat en relación al soporte, al soporto, que podría estar haciendo referencia al analista que soporta en corps, con su cuerpo. Se me une esto con la intervención de Irene en relación al punto de resistencia del analista. Coincido totalmente que no es algo negativo, digamos, es inevitable, es indefectible que a veces se juega la resistencia del analista. Bueno, tendrá que estar advertido el analista para hacer algo con eso. Nada más. Bueno, Sergio no aprendió a poner la manito en el chat. ¿Sí? No, lo que está ahí. Pone la mano verdadera. Es la mano real. No, la mano verdadera, no la, claro, y no me ve. Sergio, después vos se va. No, hay muchísimas cosas que se fueron abriendo, ¿no? Pero pensaba, si la voz tiene tanta importancia, porque ahí aparece esa articulación entre la palabra y el cuerpo, justamente hay algo central que se juega en la puesta en escena, tanto no, de la transferencia, donde esta interrogación puede ser efectuada, ¿no? En el hecho de que el analista se ubica como oreja, como el que escucha. Esa oferta también, ¿no? El analista como el que escucha, es un poner el cuerpo de una determinada manera, precisamente para darle todo valor al hecho de lo que se dice, ¿no? Bueno, con eso te pasa ahí 50.000 temas para hablar, pero bueno, gracias por el comentario. Gracias, Sergio. Eva. Sí, no, solo quería decir, dialogando con Clara, pero quedará para otra oportunidad, que cuando me refiero al fantasma, que Lacan no lo pone en el nudo, pero pone en la apertura de la cuerda real, imaginaria sobre la real, pone representación inconsciente o realidad. Yo pongo en mi libro fantasma, porque creo que representación preconsciente o realidad es fantasma, y dicho sea de paso, creo que también tenemos un tic de escuela que decimos no se puede vivir sin fantasma, pero no se puede vivir sin la relación del sujeto, Poinçon, o sea, con todas esas relaciones al objeto, pero no en posición de fantasma masoquista, porque si no, el análisis no anduvo. Entonces, en ese sentido es que pienso que ese real es a transmutar o a vaciar, y lo otro, respecto al Edipo, que decía Clara, cuando yo planteaba este nombre del padre como síntoma, porque como síntoma, como inhibición o como angustia, el nudo está desanudado, pero está anudado como con nombres del padre que son síntoma, inhibición o angustia, que está corregida la falla de esa manera. Nosotros esperamos que se anude de otro modo, o sea, corregir esos errores, ¿no? Entonces, del Edipo freudiano no me quedo con el mito, sino del concepto de anudamiento del nombre del padre en el nudo. Quería decirle eso a Clara, que desde ahí que lo pensaba. Pero bueno, da para discutir y para escribir y para pensar. Muchas gracias a todos por hacernos hablar. Bueno, no hay más manitos, ya habíamos cerrado, así que este primer encuentro lo vamos a cerrar acá. La última cosa que digo es que me alegro que Eva haya mencionado los ladrillos que alguna vez parece que evocó Ricardo Rodríguez Ponte, porque creo que se trata de eso, ¿no? De ver si los ahuecamos, y que también alguien dijo de los expositores que es la clínica la que pone en jaque el saber. O sea, la lectura de la clínica es lo que nos permite esto que estamos intentando hacer y que veremos qué hacemos en estos 2 años. Muchas gracias por participar y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Gracias. muy bueno, gracias. Gracias, muy bueno. El propio análisis. Saludos, muy bueno.